La reforma de la educación perdió el año en el Congreso. La iniciativa se hundió tras romperse un acuerdo entre los partidos que dejó sin oxígeno al proyecto. Cuando hay tres ponencias para incluir en el orden del día de manera, digamos, racional, se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo, como se los dije hace un ratico. No tenemos consenso para incluirlo en el orden del día de mañana. Aunque las bancadas habían logrado bajo una enmienda salvar la iniciativa, el descontento de FECODE pesó para que el petrismo se apartara de lo que había acordado con la oposición. Es lamentable que esto haya pasado porque esta reforma le daba recursos nuevos a la educación, mejor infraestructura a los niños y, por supuesto, evaluaba a los maestros, pero teniendo en cuenta las condiciones del territorio. El presidente Petro terminó cediendo ante las presiones de un sindicato que financió su campaña a la presidencia, lo cual deja mucho que desear. No hubo posibilidad de avanzar sobre ese acuerdo. El senador David Luna se levantó de ese espacio de diálogo y, por supuesto, desatendió, sin ninguna contemplación, desatendieron ese llamado que estaba haciendo la gente en las calles. El archivo del proyecto dejó un sabor agridulce entre los diferentes partidos, pues coinciden con que se necesita una reforma a la educación. Primero, con enorme tristeza de que el gobierno no haya querido un acuerdo, porque yo creo que Colombia necesita esos acuerdos sobre los temas fundamentales. Leyes donde quepan los gobiernos progresistas que son estatistas en todo, pero también quepan los gobiernos que creemos en la libertad como fundamento de todo. Pero segundo, lo recibo muy feliz, porque yo creo que el proyecto del gobierno era terrible. Yo creo que aquí la culpa es de todos los sectores que se radicalizaron, que no quisieron ceder y que cuando se intentó un acercamiento todo el mundo intentó reventar la ley. Entonces yo creo que es la radicalización de los sectores de un lado y del otro. Se espera que la iniciativa vuelva a ser radicada en la próxima legislatura. Esto es un sabor agridulce, lo decía la nota y creo que es lo acertado, Paula, Mauricio, porque realmente aquí no ganó nadie, porque la reforma se necesita. Lo que más me preocupa es que no se logró el consenso. ¿Qué es lo que está pidiendo Colombia? Un consenso. Nadie está en una posición de un extremo a otro ideológica, de hecho que se necesitaba un consenso por la educación de nuestros niños y no se pudo. De un lado a tumbarla y del otro también. Pues miren, de acuerdo con que la reforma se necesita, pero no sé si no hubo ganadores. Yo creería que este es un triunfo de FECODE, en primer lugar, y en segundo lugar del gobierno, que al final no le convenía ese acuerdo que logró con la oposición en un momento dado, cuando vio que a FECODE no le gustó, que ha sido su gran financiador, que ha estado apoyándolo, pues obviamente le convenía que este consenso se echara para atrás. Entonces yo sí diría que hubo dos ganadores, gobierno y FECODE. No sé cómo lo ven ustedes. Pero, ojo, porque el proyecto original del gobierno es un proyecto que tenía una variación, tenía una cosa distinta, y es la que significa que a los maestros no se les evaluaba y a las entidades privadas no se les daba presupuesto público. Eso significa que si hubiera pasado el proyecto original del gobierno, FECODE habría quedado mucho más contento y el gobierno mucho más contento. Yo estoy de acuerdo con Paula en que es en la recta final, cuando se abre la oposición y cuando se rompe el acuerdo que el gobierno logró con la oposición, por el cual supongo yo que la ministra de Educación terminará pagando los platos rotos cuando haya un reajuste ministerial, es en ese momento cuando se abre un nuevo juego. Y en ese juego, pues sí, es casi que el torpedeo el que termina siendo FECODE para que el gobierno ceda y el gobierno no respeta los acuerdos que se hicieron previamente y por lo tanto se termina hundiendo la ley. Esto significa algo en la dimensión política que es muy importante y yo coincido allí con Giovanni. Nosotros cada cierto tiempo hablamos de acuerdo nacional y el presidente habla de acuerdo nacional y la posibilidad de que en el Congreso haya las vías para encontrar consensos. Pues no, resulta que lo que está dejando esta legislatura, nos falta el día de mañana y ya registraremos cómo termina la semana, lo que está dejando esta legislatura es una ley de educación hundida porque es imposible respetar, no solo se llega a los acuerdos, pero no se respetan los acuerdos, y una ley de reforma pensional que termina pasando con jugaditas y con una alta probabilidad de que la Corte Constitucional la peluquee. Eso quiere decir que el clima en el sector, en el Congreso, no es el mejor para hablar de conciliación política ni de convergencias políticas. Pero sabe que Giovanni Mauricio toca un punto que me parece importante y es que acuérdense que el presidente, ahora que estuvo fuera del país, que estuvo de viaje, anunció que iba a haber revolcón ministerial dentro de poquito.
¿Será que la ministra de Educación, después de esto que no. pasó, no se salva en ese revolcón ministerial? Póngale la firma. porque Difícilmente, ¿no? La ministra tiene su grado de responsabilidad con lo que pasó en la Universidad Nacional. Tiene un grado de responsabilidad enorme con lo del FOMAC. Sí, señor. Y tiene un grado de responsabilidad con el hundimiento de esta reforma, porque fue a ella a la que, digamos, le hicieron el gol Sí. con el tema de las evaluaciones y otras cosas. Exactamente. La ministra de Educación tiene en términos generales una buena trayectoria, una mujer que conoce el sector, una mujer inteligente, una mujer transparente, tan transparente que terminó haciendo un acuerdo que se lo tumbaron desde arriba, desde la Casa de Nariño. Pero lo que sí es cierto es que no le fue nada bien en la legislatura, no le fue nada bien con esos acuerdos con el ministro de Salud para la salud de el régimen especial de salud de los maestros, y lo de la Universidad Nacional, que va en que el candidato de la presidencia ya es rector en este momento, va a ir al Consejo de Estado con sendas demandas y en ese momento habrá que ver exactamente qué es lo que termina sucediendo. No le va bien a la ministra de Educación, probable candidata para salir.